Estimado doctor Rivero, queridos compañeros de maestría, doy inicio a mi discusión de la semana número 7 en relación con los diferentes temas que hemos tratado durante estas 8 semanas y que han sido, eh, para mi parecer, de gran importancia en el tema de la gerencia, ya que hoy en día el tema del manejo de las cadenas de suministro es fundamental para el éxito de las organizaciones empresariales. Hemos analizado temas tan importantes como en qué consiste la cadena de suministro, cuáles son sus objetivos, cuáles son los riesgos por los cuales se enfrentan o atraviesan las cadenas de suministros, en qué consiste la teoría de cuello de botella. Mm, Además, hemos visto para qué y cuál es la importancia que existe en el tema de la información para la gerencia al momento de la toma de decisiones en la cadena de suministro, la importancia de la logística, el transporte y cuáles son los procesos principales que existen en el abastecimiento para las organizaciones empresariales. Ahora bien, ¿en qué consiste la cadena de suministro? Como hemos estudiado, sabemos que la cadena de suministro son todos aquellos procesos o elementos en los cuales intervienen diferentes actores para el cumplimiento de una orden colocada por un cliente. Es decir, intervienen todos los eslabones de la cadena empresarial, desde el productor de la materia prima, el productor, el distribuidor, tanto al por mayor como al detar, y el cliente. ¿Cuáles son los riesgos en los cuales pueden intervenir o enfrenta la cadena de suministros como tal? Estos riesgos son de manera interna y de manera externa. Los riesgos de manera interna los podemos considerar que son riesgos operacionales y riesgos dentro de la cadena de suministro. Los primeros provienen de las operaciones propias dentro de la compañía y los otros están relacionados directamente con las decisiones de las directivas. Mientras que los riesgos dentro de la cadena de suministro parten de la interacción que existe entre los miembros de la cadena de suministros y y también los que pueden derivarse entre los proveedores y el cliente. ¿Cuáles son los riesgos externos que enfrenta la cadena de suministro? Los riesgos externos que enfrenta la cadena de suministro los podemos encontrar como son los ambientales, los económicos, los políticos y los tecnológicos, que hoy en día realmente son trascendentales, ya que existen compañías, como hemos visto, como Kodak, que por no considerar este elemento han fracasado totalmente. Ahora, ¿en qué consiste la teoría del cuello de botella? La teoría del cuello de botella consiste en que se afirma que las organizaciones empresariales y su sistema productivo, eh, existe una ruptura que se basa precisamente en la resistencia de cada uno de sus eslabones. Es decir, que la cadena resulta ser tan fuerte como su eslabón más débil. Ahora, en el tema de cadena de suministros, podemos decir que estamos hablando de que se puede medir el nivel de celeridad y eficiencia de una organización con base en su eslabón más débil. Es decir, que no importa que los demás eslabones sean eficientes, pero si existe un eslabón dentro de la cadena de suministros que ralentice todo el proceso, se tiene que medir es con base en ese. Es decir, que la eficacia y la eficiencia de la cadena de suministro se basa en su eslabón más débil. Las organizaciones, por lo tanto, tienen que enfocarse en resolver ese tipo de problemas y resolverlo. En la medida que ellos puedan resolver esos eslabones de cuello de botella, van a ser más eficientes, van a ser más rápidas y sus tiempos de trazabilidad van a ser mejores. En cuanto al tema de los análisis de los datos, hoy en día el que tiene la información tiene el poder.
Las grandes organizaciones empresariales están manejando la información. Las redes sociales dan datos, existe la inteligencia artificial, están midiendo y son los que están hoy en día determinando cuáles son las tendencias de los consumidores. Pero esta información para las organizaciones empresariales tiene que tener determinados requisitos y estos son que sea eh, oportuna, que sea real y que sea confiable. Y estos elementos son fundamentales para la toma de decisiones. Las gerencias hoy en día de las grandes organizaciones fundamentan toda su planificación estratégica con base en información que debe tener estas características. De lo contrario, puede llevar a una decisión equivocada. ¿Y por qué digo esto? Y que también es bastante importante en el tema del manejo de la información y el tema de la toma de decisiones. Si el gerente no percibe de una manera correcta el problema, no importa el análisis que utilice, siempre el resultado va a ser erróneo. Es por eso tan importante que esta información en la cual él basa su decisión sea una información confiable y oportuna. De esta manera, si el gerente obtiene una información así, puede tomar decisiones adecuadas y que pueden realmente servir para una mejor optimización de su cadena de suministros. ¿Cuáles son los problemas éticos que enfrentan la cadena de suministro? Principalmente los problemas éticos están relacionados con temas de libertades laborales, libertades sindicales, erradicación del trabajo infantil, higiene y seguridad, jornadas laborales legales, políticas contra sobornos, y ahí vamos a entrar al tema ético que estamos hablando en este momento, y la conciencia ambiental. Hoy en día el tema ético en las organizaciones empresariales ha tenido una trascendencia o ha adquirido una trascendencia fundamental. ¿Por qué? Ya no se concibe la organización empresarial como un ente basado en los principios establecidos por la doctrina Friedman, en el cual lo único que importa es la maximización de las utilidades para los inversionistas, sino que las organizaciones además tienen un tema relacionado con la responsabilidad social. Y que cuando se habla de responsabilidad social eh, no estamos hablando de un tema en el cual se tiene que estigmatizar a las compañías. Estamos hablando de que así como la compañía tiene y gana utilidades, estas las tiene que poner en beneficio no solo de sus trabajadores, sino de la sociedad en general. Es decir, vemos compañías como Google, como Facebook preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por el beneficio de sus trabajadores, por el crecimiento. Está más que probado que cuando la compañía invierte recursos en el crecimiento de sus trabajadores, que además es el recurso más importante de cualquier compañía, estas compañías tienen crecimientos que realmente son importantes y se están convirtiendo en compañías número uno. Es por eso que el tema ético es tan trascendental en las organizaciones empresariales. Ahora, ¿cuál es el papel de la logística y del transporte dentro de la cadena de suministro? La logística es fundamental, ya que es la que se encarga del manejo de todas las operaciones y de la relación, o sea, de la comunicación entre los diferentes eslabones de la cadena de suministros y el cliente final. El transporte es el que genera ese vínculo. Es tan importante el transporte en las cadenas de suministros que yo dentro de mi experiencia laboral trabajé con una compañía que se llamaba Alexin Trading, que manejó o maneja toda la operación de Caterpillar para Sudamérica en tema de el manejo de carga aérea. Y teníamos operaciones diarias en las cuales teníamos que recoger directamente del NDC, es decir, del supplier Caterpillar en Miami, llevar a nuestras
eh, instalaciones y de aquí llevar la carga, porque teníamos diferentes compromisos de lead time que teníamos que cumplir, same day, bueno, no es importante en este momento, pero que teníamos que cumplir y la operación tenía que ser diaria. Pero habían problemas logísticos donde no podíamos cumplir con los tiempos de tránsito ya porque la aerolínea se retrasaba o porque nuestro transporte interno no cumplía con las expectativas. Era un tema de falta de organización y un falta de manejo logístico. Posteriormente llegó un gerente transformacional a la compañía, y el cual implementó nuevas políticas las cuales han ayudado y mejoraron totalmente los procesos de transporte dentro de la organización empresarial. Espero que mi intervención haya sido de utilidad y les deseo muy buenas noches.